jungle. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero favorito, Login-Noticias. El día de hoy hablaremos sobre temas relacionados con la logística internacional. Sin lugar a dudas, el comercio internacional se ha venido desarrollando desde los últimos tiempos. Tales transacciones se desarrolló la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, la Conferencia de Bretton Woods, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el Tratado de Roma y el Tratado de Maastricht. Todos ellos para facilitar el comercio global, mantener los tratos justos entre los países, supervisar los tipos de cambio, reducir las tarifas y las barreras arancelarias e impulsar la producción y el empleo. Por otra parte, existen 4 impulsores o factores de estímulo del comercio internacional, por ejemplo, el de costos, competencia, mercado y tecnología, los cuales buscan maximizar las ganancias de las empresas, todas ellas bajo las estrategias de expansión. Las deben realizarse con responsabilidad social y tomar en cuenta parámetros políticos, económicos, culturales de cualquier país del mundo. Pero también existen teorías del comercio internacional, que fueron propuestas desde el siglo XVI y nace como consecuencia de la necesidad de comprender las relaciones comerciales. Por ejemplo, está la teoría de la ventaja absoluta de Smith, la ventaja comparativa de Ricardo, la dotación de factores de Olin, los clústeres de Porter y los clústeres de Sheffield y el ciclo de vida del producto. Otro tema importante en los últimos tiempos es el relacionado con la logística, la cual se refiere a la función de planificar, implementar y controlar el flujo eficiente y eficaz de los servicios, información y bienes de la empresa. Existen 3 herramientas más utilizadas dentro del comercio internacional. Entre ellas está la planificación de requerimientos de materiales, MRP, Just in Time, y la planificación de recursos de distribución, DRP. Todas ellas para gestionar el uso eficiente de los recursos de la empresa. Para llevar a cabo el proceso logístico se debe tomar en cuenta los tipos de infraestructura por los cuales se pueden movilizar las mercancías que se desean importar a otro país. Entre las más utilizadas podemos mencionar la infraestructura de transporte, portuaria, aeroportuaria, ferroviaria, por carretera, de almacenaje y de comunicaciones. Cabe mencionar que el transporte marítimo es la vía más utilizada a nivel mundial, ya que tiene características propias. Entre ellas, una amplia capacidad de carga, ofrece precios competitivos y aglutina más del 80% del comercio internacional de mercancías. Tenemos en la línea a nuestro compañero Chapa, experto en comercio internacional, los cuales nos hablará sobre los temas de documentos de comercio internacional y el transporte marítimo. Buenas noches, compañero. ¿Qué nos puede decir sobre el tema? Muchas gracias, compañera. Continuando con el tema de transporte internacional, es fundamental tener un buen entendimiento sobre las alternativas de transporte que están disponibles para un expedidor internacional. Entre ellas se encuentra el transporte vía terrestre, como lo son el tren y la carretera, el transporte vía aérea y por último, y del tema que hablaremos un poco, es el transporte vía marítima. Existen 2 distinciones sobre este sistema de transporte. La primera distinción que se debe conocer es el tipo de embarcación, como lo son el carguero de línea y los buques de tráfico irregular. Los cargueros de línea recorren una ruta regular, siguiendo un calendario preestablecido y con puertos de escala determinados. Contrario a los cargueros, existen los buques de tráfico irregular, que operan donde quiera y cuando sea que el mercado lo ordene. No siguen un calendario regular, sino que viajan a cualquier lugar que la compañía que contrató la embarcación quiera que se entregue la carga. Usualmente llevan un solo tipo de carga a la vez, para un exportador o para un importador. Están diseñados por algún tipo de carga exclusivamente, incluso si transportan varias cargas sólidas o varias clasificadas de productos del petróleo.
La segunda distinción principal es el tamaño de la embarcación, el cual dicta las rutas comerciales, economías de escala y puertos de entrada, mismas que se categorizan en toneladas. Existen varias maneras de evaluar el tonelaje de una embarcación. Una de ellas es el tonelaje de peso muerto, que es la capacidad del peso total del buque. También se agrega el tonelaje bruto, que es la capacidad del volumen total del buque, expresada en toneladas. En este caso equivalen a cientos de metros cúbicos. Este mide solo la capacidad del buque bajo cubierta, por lo que esta medición no es apropiada para determinar la capacidad de arrastre, debido a que un número importante de embarcaciones también lleva carga sobre cubierta, por ejemplo los contenedores. El tonelaje de desplazamiento es el peso total del buque cuando está completamente cargado, medido por el peso del volumen de agua que desplaza, y el tonelaje en rosca, que es el peso del buque. Este es medido a la misma manera, pero cuando la embarcación está vacía, lo que significa que el desplazamiento de la embarcación después de que fue construida, pero antes de poner a bordo cualquier carga de combustible o suministro. Los buques de carga rodada fueron creados para recibir carga de autopropulsión, como automóviles o camiones de carga que podría rodarse dentro del buque, como vagones de ferrocarril o equipo de excavación. El día de hoy tenemos como invitada especial a la licenciada Ramírez, experta en exportación, que nos viene a hablar sobre temas relacionados con los acuerdos y reglas comerciales. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias por invitarme, es un honor estar aquí. ¿De qué tema nos va a hablar el día de hoy, licenciada? Miren, yo les voy a hablar primero sobre los métodos de entrada internacionales. El país, cuando desea introducirse a otro mercado, necesita estudiar varios factores para que sea posible esto. Existe el factor de tamaño del mercado, el crecimiento del mercado, la participación potencial del mercado, el tipo de producto, la estrategia, la disposición de la empresa para involucrarse, las características del país y el horizonte. Bueno, para poder introducirse a un mercado extranjero, existen tres formas de hacerlo. Está la exportación indirecta, la exportación activa y la producción en el extranjero. La exportación indirecta está en tres formas: la sociedad extemporánea, la sociedad de administración de exportaciones y el piggybacking. Estas se utilizan cuando una empresa busca introducirse a otra, pero de manera no directamente. La exportación activa, ahí sí, ahí se usa directamente y se puede hacer a través de un agente, un distribuidor y una subsidiaria de marketing. O bien la producción en el extranjero, que puede ser por la fabricación por contrato, una concesión, franquiciamiento, el joint venture o una subsidiaria. Una vez que ya se introduce al país extranjero, es necesario hacer un acuerdo por medio de contratos internacionales. La base de estos contratos se llama Lex Mercatoria, que es el cuerpo de leyes y acuerdos internacionales que rigen a relaciones y contratos entre partes internacionales. Para poder hacer un contrato se necesitan 4 pasos. Primero es la oferta, hacer como una tipo de negociación con el otro país, y bien si se acepta, es lo que se llama como aceptación, o bien el rechazo si la otra parte rechaza los términos. En dado caso que se rechacen, se puede hacer una contraoferta, que es volver a hacer una negociación o ofrecer unas modificaciones al contrato. Para que el contrato tenga validez es necesario que contenga varios elementos, como lo es el idioma del contrato, la buena voluntad, la fuerza mayor, el alcance del nombramiento, el territorio, cuentas corporativas, condiciones del nombramiento, elección del derecho aplicable, la elección de la jurisdicción y el tribunal arbitral. Realizado el contrato, se puede utilizar para la propiedad intelectual cuando se busca crear algo nuevo, o bien cuando se empieza a registrar una marca, obtener una patente, utilizar los derechos de autor en base a la confidencialidad. Cuando surgen problemas internacionales que tengan conflictos con los contratos, se puede acudir al arbitraje, que es el proceso por las que las partes de un contrato deciden resolver una disputa. Dentro del contrato debe estipularse qué regla y contenidos se va a llevar a cabo en dicho acuerdo. Existen 11 tipos de reglas. Existen unas que son generales y otras que son exclusivas para el transporte marítimo. Podemos encontrar la regla en fábrica, el libre transportista, transporte pagado hasta, transporte seguro pagado hasta, entrega en terminal, entregado en un punto,
y entregado con derechos pagados. Estos son los que se utilizan de manera en general. Ahora bien, los que se utilizan para transporte exclusivo del marítimo son el libre al costado del buque, libre a bordo, costo y flete, y costo, seguro y flete. Para dejar esto un poquito más claro, vamos a poner un pequeño ejemplo. Usted, licenciada, supongamos que usted compró algo en Alemania, pero el exportador le dice que no se lo permite traer hasta aquí, que él lo pone a disposición en su negocio, o sea que usted tiene que ir por él hasta allá. ¿Usted qué regla utilizaría? No tengo idea, licenciada. ¿Usted qué me recomienda? En este caso se debería usar en fábrica, pues bien su nombre dice que el exportador solo tiene la obligación de poner los bienes a disposición del comprador. Por eso usted tendría que ir hasta allá a sus establecimientos en Alemania. Muy interesante su información, licenciada. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a usted por recibirme en su programa. Otra de las invitadas que tenemos la noche de hoy es la licenciada Ruiz, que nos viene a hablar sobre temas de economía internacional. Buenas noches, licenciada. Es un gusto tenerla con nosotros. ¿De qué tema nos va a hablar, licenciada? Bueno, como primer tema les voy a hablar acerca de las condiciones de pago que son requeridas pues, para hacer todos los movimientos de la logística internacional, que tenemos las características principales que es importante conocer acerca de la información crediticia, es decir, saber que la empresa a la que te estás pues, involucrando con ella, que te va a poder pagar los productos que les estás adquiriendo. También otro es la falta de contacto personal, que se realiza de manera más impersonal debido a las grandes distancias que hay entre los países. También que pues, no es un recurso legal, ya que no existe una ley que diga exactamente estos pagos. Incluyen también los costos de litigio más altos, porque se incluye lo que es el arbitraje, la mediación, que es el litigio, y la falta de confianza. Dentro del pago internacional se mencionan 4 métodos tradicionales que son utilizados para realizarlos. El primero de ellos es el anticipo, está la cuenta abierta, el cobro documentario y las cartas de crédito. Dentro pues, del comercio internacional existen riesgos, como lo sabemos, los cuales son 3. El primero de ellos es el riesgo comercial, es donde el acreedor no tiene fondos para pagar la deuda. El segundo es el riesgo por país, que son pues, por cuestiones que se llevan a cabo en dicho país, ya sean políticas, sociales, económicas, o la exposición de riesgos, que son consecuencias o impactos para el exportador dentro de una cuenta por cobrar que no va a estar pagada. En cuanto a los manejos de los riesgos de transacciones, como en temas anteriores se mostró que el exportador y importador deben acordar 2 puntos en particular: los términos comerciales bajo los cuales se realiza la venta y los términos de venta bajo los cuales se realiza la transacción. Pero existe un punto realmente importante que se debe considerar, que es la moneda que se va a utilizar en la transacción. Existen 3 alternativas, que la primera es utilizar la moneda del exportador. En este caso, si se realiza una venta en Alemania y el importador es Colombia, la moneda que se va a utilizar pues sería el euro de la Unión Europea, y en este caso el riesgo sería para el importador. El segundo caso es la moneda del importador, que en este caso, si el exportador se localiza en Jordania y el importador en Estados Unidos, la moneda que se va a utilizar será el dólar y el riesgo sería para el exportador. Y en cuanto a la tercera alternativa, es utilizar una moneda de un tercer país en donde existan beneficios para las dos partes y pues no habría tanto riesgo para cualquiera de los dos. En cuanto a los tipos de cotizaciones, de tipos de cambio, se encuentra lo que es el spot, que sería la entrega inmediata de la moneda, a plazo, que puede ser de 30, 60, 90 días, teniendo en cuenta que el tipo de cambio puede variar en esos días y debe de quedar estipulado. También están los futuros de divisas, que es una cantidad fija que se va a entregar por cierta cantidad que ya sea que el importador esté comprando y debe de ser entregado justo por el precio que el exportador dijo. Y por último está la opción de divisas, que aquí se tiene el derecho de elegir si se hace por medio de spot o por medio de a plazo, y debe quedar estipulado también que puede ser a opción de divisas.
Hablando acerca de los tipos de monedas, puedo comentar que hay tres, las cuales son las flotantes. Un ejemplo puede ser el dólar, ya que está cambiando constantemente. Están las vinculadas, en donde en un país puede haber dos monedas y una debe de estar pues vinculada con la otra. Y están los bloques de moneda flotante, en este caso sería nada más el euro. Y por último tenemos, como ustedes se ha comentado anteriormente, de las instituciones involucradas en la banca nacional, como lo es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los bancos centrales nacionales, la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y el Exim Bank. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. Muy interesante su información. Gracias, licenciada, por acompañarnos a este programa y compartirnos su información. Fue un placer estar aquí hoy. Al contrario, gracias a usted por la invitación. Y a ustedes que ven nuestra transmisión el día de ahora, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema de interés social. Muy buenas noches tengan el día de hoy. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa. Usted necesita ir a la fábrica. ¿Usted qué cree que se debe utilizar ahí? ¿No soy licenciado usted, diga? Y luego ya no se me explica. Yo les vengo a sobre el tema. Otra de las invitadas especiales que tenemos el día de ahora, no.